Cuando abrimos las páginas de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y en especial en el Pentateuco, nos encontramos con un panorama abrumador. Hay más de 600 leyes y mandamientos que el Señor le da a su pueblo, que debían seguirse rigurosamente y al pie de la letra. ¿Te imaginas el peso tan agotador de cumplir todos ellos? ¿Podrías tú cumplir estos más de 600 mandamientos? Como cristianos, nuestro mayor anhelo debería ser es obedecer al Señor, obedecer sus leyes, sus ordenanzas. Pero muchas veces resulta agobiante, incluso imposible. Y eso que solamente son los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos obedecer al Señor? ¿Cómo podemos cumplir su ley? Esta ley interminable la podemos resumir en un solo mandamiento. Y es lo que Pablo nos dice en sus cartas a los romanos, específicamente en el capítulo 13, de los versículos 8 al 10. Nos habla en esta sección sobre las obligaciones que tenemos con las demás personas, las obligaciones que tenemos con otros creyentes en humildad, en servicio, las obligaciones que tenemos con nuestros hermanos, con los mundanos, incluso con nuestros enemigos, con las autoridades del gobierno, que lo vimos la semana pasada. Y esta obligación, ¿cuál es? Amarlos. Amarlos. ¿Cómo cumplimos estos mandamientos relacionales? Con el amor. Esta es la clave de todos, mis hermanos, el amor. Y no creas que fue fácil para ellos. Roma era el país más corrupto de todos. Era la capital del imperio. Un imperio sin amor, un imperio sin piedad, sin compasión, con intereses de por medio, con inmoralidad y que buscaba solamente el placer y el disfrute de hoy sin importar que las demás personas sufran. Y ahora nos topamos con estos 3 pequeños versos que contienen una verdad gigantesca, profunda, que es que el amor es el mandamiento supremo. Ese es el título del sermón de hoy. El amor es un mandamiento supremo. Y el argumento que les quiero presentar la mañana de hoy es el siguiente. Ama a tu prójimo porque esto cumple toda la ley. Ama a tu prójimo porque esto cumple toda la ley. ¿Y por qué debemos amar a nuestro prójimo? Vamos a ver 2 razones en estos 2 puntos. Primeramente, porque el amor es una deuda perpetua. El amor es una deuda perpetua. Y en segundo lugar, veremos que es porque el amor es el resumen de la ley. El amor es el resumen de la ley. Y realmente quiero que encuentres la motivación para obedecer al Señor en esto, en el amor. Porque la clave para vivir la vida cristiana es la motivación correcta. Y la motivación correcta para obedecer al Señor es el amor. Y sin amor vamos a estar muertos, vamos a estar condenados al fracaso espiritual para siempre. Entonces, ¿por qué amar a nuestro prójimo? Vamos a nuestro primer punto, porque el amor es una deuda perpetua. En el versículo anterior, en el versículo 7, Pablo dijo que no debiéramos a nadie, que debemos pagar a cada uno lo que le corresponde. Al gobierno, los impuestos, a las autoridades, honor, respeto, no debemos tener deudas. Y a lo mejor tú digas, bueno, yo no le debo a nadie, yo ya tengo mis deudas todas pagadas, glorias a Dios por eso, porque hay otros que seguimos pendientes por allí. Pero en el versículo 8, Pablo nos reitera esto. Miren, dice, no deban a nadie nada,
sino el amarse los unos a los otros. ¿Notaron eso? No deban a nadie nada. ¿Qué es lo que debemos tener como deuda? El amor. Pablo dice, la única deuda que debes tener es el amor a otros. Y ojo, esto no significa que Pablo nos está prohibiendo pedir prestado, porque muchas veces es necesario, aunque lo mejor es no hacerlo, sino ser realista en cuál es la capacidad que yo tengo para pagar, porque luego vamos a terminar con problemas bastante serios, endeudados con algo que no podremos pagar, por pensar solamente en el futuro y no pensar en el aquí y en el ahora. Pero no significa que no debamos pedir prestado. Lo que significa es que paguemos lo acordado, que no dejemos sin pagar nada, que tú cumplas tu palabra. Porque uno de los peores males, una de las peores tentaciones que nos han dejado en este siglo XXI son las tarjetas de crédito. El crédito te promete placer ahora y pague después. Y cuando llega ese pague después, no hayas cómo pagar eso. Este lo pagas después, sale muy caro. Así que, cuidado, mis hermanos. Sean realistas y piensen en el aquí y en el ahora. Paga tus deudas. No le debas a nadie. Cumple siempre con tu deber. Que no digan, ese cristiano le debes a 5 personas y a ninguna le ha pagado. Por favor, no, mi hermano. Sé de testimonio. Cumple tu palabra. Más bien, ¿cuál es la deuda que debemos tener? El amarnos los unos a los otros. Es una deuda que nunca vamos a terminar de pagar. ¿Sabes por qué? Porque nuestro amor se queda muy corto. El amor humano es tan pobre, tan mediocre, que nunca termina de amar tanto como pudiese amar gracias a su pecado. Nunca será suficiente el amor que podamos dar. Por eso Pablo dice que el amar es un deber. Incluso dice que es una obligación. Sí, es tu obligación amar a otros, incluso al mundano, incluso a nuestros enemigos, incluso a aquellos que nos persiguen. Esta deuda no es para ellos porque ellos no han hecho nada por nosotros. Todo lo contrario, nos han hecho mal, nos han hecho bastante mal. Entonces, porque yo tengo la obligación, o sea, yo no le debo nada a nadie, yo no tengo por qué hacerlo, porque tenemos esta deuda para con otras personas. Bueno, no eres el único, no solamente tú. También el apóstol Pablo se sentía deudor del mundo entero, tanto de los griegos como de los bárbaros. Él dice que se sentía deudor de todos. ¿Sabes por qué? Por la gracia que se le fue dada. El mundo no nos dio nada, pero Cristo nos dio todo. Él nos dio absolutamente todo. Y por eso le debemos todo ¿a quién? A Cristo. Pero si todo lo que nos han dado los mundanos, incluso nuestros hermanos, es desgracias, porque yo tengo que darle gracias. Bueno, buena pregunta. Dime tú, ¿qué has hecho por Cristo para que Él te diera lo que te dio? ¿Qué has hecho tú por Dios que te hiciera merecedor de que Él te diera lo que te dio? Mira, Él no lo merece. Él no se ha ganado mi amor. Tú tampoco. Yo tampoco. No merecíamos ser amados por Dios. Merecíamos todo lo opuesto, merecíamos su ira. Pero Él nos dio de su gracia por puro amor y por pura misericordia. Así que tú, por gracia y por esta deuda que tienes para con Cristo, debes dar por gracia lo que se te dio por gracia. Amar a todos, incluso a tus enemigos. Y no digo que sea fácil,
No lo es, pero créeme, vale la pena, porque no hay nada más gratificante que amar a todos sin excepción, en gratitud a Cristo. Y ojo, esto no significa que tú puedas pagar la deuda que Cristo pagó por ti, o que tú le estés pagando a Cristo. No, esto sería legalismo. Esto es simplemente una retribución por gratitud a mi Señor, por amor a aquel que me salvó. ¿Cómo yo retribuyo tanto amor inmerecido amando a otros que tampoco se merecen mi amor? Y este es el mandamiento supremo que lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento. A ver, ¿cuál es Jesús? Que se amen los unos a los otros. Ah, ese no es un nuevo mandamiento. Eso lo dice el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo nuevo? Dice Cristo que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Esto es lo nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado y fui hasta la cruz por ustedes. Amen como Cristo. Ese es el llamado que tenemos. Porque como dijo nuestro mismo Señor Jesús, ¿cuál es el mérito de amar solo a aquel que te ama o solo a aquel que te ha dado algo? ¿Qué meritorio tiene eso? Cualquiera puede hacerlo. Las peores personas pueden hacerlo. No tienes nada de especial si haces esto. Porque hasta Adolfo Hitler lo hacía. Entonces no tienen nada de meritorio, nada de sorprendente. Pero amar o dar al que te odia o al que te ha quitado, eso sí es completamente sobrenatural. Eso no es para nada natural. Eso es actuar como Dios mismo, dice Cristo. Esto es ser como Dios. Actuar como Dios. Amar al que te ha hecho mal. Y vuelvo y repito, cuesta mucho, porque donde hay personas siempre va a haber conflicto. El ser humano es tan malvado, tan pecador, tan complicado, tan insoportable. Porque no creo que ninguno de los que estamos aquí no tenga a nadie que realmente nos soporte. Todos tenemos por lo menos a 5 personas. Pero créeme, tú también eres insoportable. Tú también eres complicado. Yo también lo soy. Y créeme que Dios ha tenido infinita paciencia contigo, infinita paciencia conmigo. Tu familia ha sido paciente contigo, tus amigos, tu jefe y todo lo que tú has ofendido. Porque si a ti te han ofendido, tú también has ofendido a otros. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto amar de esta manera? Porque el Evangelio no ha impactado tu vida o porque has olvidado el Evangelio. Por eso necesitamos recordarlo todos los días, porque nuestro orgullo es experto en obstaculizar el Evangelio, en obstruir el Evangelio. Y realmente nada me quita de la cabeza que el orgullo es el primer pecado. Es el pecado del que salen todos los demás. Porque yo me creo mi propio Dios, yo me creo independiente, yo creo que yo soy mejor que todos los demás y que yo soy el único que tiene la razón. Yo pongo las normas. Si alguien no tiene mis mismos gustos, si alguien no piensa como yo, si alguien no hace lo que yo quiero que haga, le hago la cruz. Esa persona para mí no la soporto. No es como debería ser, no es el deber ser. Pero mis hermanos, si te sientes de esta manera, si yo me siento de esta manera, bueno, mejor que todos los demás, estamos pecando. Estamos pecando vehementemente, porque nosotros somos iguales que ellos.
¿Quién de aquí no es pecador? Levante la mano y que tires la primera piedra, el que no tenga pecado. Cristo, tú siendo un vil pecador, no te amó, pero tú te crees mejor que Cristo. Por eso debemos buscar el bien de otros, estar atento a sus necesidades, estar pendiente, escribirles, darles, expresar cariño, afecto sincero. Porque será posible que dejemos morir a una persona sencillamente porque me caía mal. Que dejemos morir a alguien por el simple hecho que no pensaba como yo. Ahora surge la pregunta, Henger, entonces ¿significa esto que yo debo dejar que la gente se aproveche de mí y que me abofetee en la cara porque Cristo dijo pon la otra mejilla? Diría Pablo, de ninguna manera. No, no significa eso. Lo que significa es que debes hacerle el bien a quien te hace el mal cuando tengas la oportunidad. Significa que no debes buscar venganza. Significa que debes desearle el bien, que debes ayudarlo, que debes velar por el bien. Debes perdonarlo. Porque si no vas a acumular resentimiento en tu corazón. Y créeme, no hay peor veneno que el resentimiento y el odio en el corazón. Es un cáncer que te va comiendo por dentro hacia afuera. No hay nada peor que esto. Esto lo que provoca es que tú te estés muriendo de rabia, muriendo de rencor, sin dormir en las noches, mientras esa persona que tú odias está completamente feliz en su casa haciendo lo malo. Pregúntale si le quita el sueño que tú lo odies tanto. La queja, la crítica hacia las demás personas es muy fácil. Créeme, el ser humano tiene muy fácil el criticar. ¿Sabes qué es difícil? El ayudar, el construir, el edificar con otras personas. Porque nos encanta destruir, pero no nos gusta levantar. Nos gusta condenar, pero no nos gusta ayudar. Nos gusta sentenciar, pero no nos gusta perdonar. Vemos el pecado de otros inmenso y nuestro pecado lo vemos diminuto. Nos fijamos en el pecado de otros y no nos fijamos en nuestro propio pecado. Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí, cuentas, bueno, de todo, echas el cuento. Y comienzas a justificarte y comienzas a decir, yo sí tuve motivos y excusas para hacer esto. Es diferente. Necesito comprensión, necesito gracia. Pero lo hace otro y él sí no la merece. Hermano, esto es hipocresía pura. Somos unos hipócritas. Por eso necesitamos tanta humildad, reconocer quiénes somos. Porque si queremos ser justos con el trato que le damos a otros, entonces Dios va a ser justo con el trato que nosotros merecemos también. Si nosotros no perdonamos a otros, ¿por qué Dios debería perdonarnos a nosotros? Y ojo, aclaro esto. El amor no siempre se va a ver de la misma manera. Creemos por nuestra cultura que amar es siempre sobar el pecado. No, no es sobar el pecado. Creemos que siempre hay que sobar. Creemos que siempre hay que hablar pasito, delicadito. Ay, mi amor, ay, mi vida, yo te entiendo, yo te comprendo. Pero no siempre es así, mi hermano. Amar muchas veces implica ir más allá de esto. Como dice el pastor Sugel Michelén, es el amor lo que te debe mover a lo que el amor requiere en ese momento en particular. Muchas veces
El amor se va a ver en tú disciplinando a tu hijo, pegándoles a tu hijo. Ojo, no motivado por la ira, sino motivado por el amor. Muchas veces el amor no va a ser hablarle bonitos al hermano, sino va a ser confrontarlo, regañarlo. Muchas veces el amor se ve así. Porque el odio y el temor al hombre nos lleva muchas veces a decir que yo lo estoy amando cuando en realidad estoy dejando que esa persona se pierda en su pecado. Debe ser motivado por el amor. El amor es la motivación genuina de la obediencia cristiana. No debe ser una motivación egoísta para mi propio bien, para mi propio beneficio. No debe ser una motivación egocéntrica para yo sentirme mejor conmigo mismo o para yo quedar bien con las demás personas. No. ¿Y tú, mi hermano? ¿Estás amando y velando por el bien de los demás o por tu propio bien? Para que la persona luego te pague lo que tú hiciste por ella. Para humillar a esa persona y que se sienta menos o simplemente por apariencias. Recuerda, tienes la deuda, tienes la obligación de amar a otros como Cristo lo hizo contigo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Versículo 8. Pablo culmina el versículo 8 así: porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué debemos amar al prójimo? Vamos al segundo encabezado. Porque el amor es el resumen de la ley. En el capítulo 12, Pablo nos da la base para la obediencia cristiana. Nos dice que vivamos como sacrificio vivo y aceptable a Dios. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios que nos fue dada. Así que la ley, como veíamos en la meditación, la podemos resumir en dos grandes mandamientos. El primero es fundamental, es el primero. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los primeros 4 mandamientos hablan del amor vertical, el amor que tú debes tener para con Dios, y es el más importante. Si este falla, no vas a poder amar a tu prójimo. Los otros 6 mandamientos es de nuestras relaciones horizontales con el que tienes al lado. Pablo da evidencias para demostrar que toda la ley se resume en esto, en el amor. Primero en el amor a Dios y luego en el amor al prójimo. Porque el amor cumple todos los mandamientos. Veas el versículo 9. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos bastantes mandamientos. En aspecto negativo, es decir, no hagas esto, son prohibiciones. ¿Cuáles son? En Éxodo 20:13, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y hay otro mandamiento que es el aspecto positivo. Haz esto, es un mandato. ¿Cuál es? Lo vemos en Levítico 19:18. Dice: no te vengarás, ahí está, es del Antiguo Testamento. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el que vamos a ver ahora mismo. Pero me da curiosidad que no es que Cristo vino a cambiar la ley. No.
ya el Padre había dado estos mandamientos en el antiguo pacto. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque si es solamente el que me cae bien, yo lo cumplo. Bueno, el Señor Jesús, en su famosa parábola de el buen samaritano, responde esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? El Señor Jesús nos narra que un judío en su viaje fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron casi muerto al lado del camino. Un sacerdote, un supuesto hombre de Dios, pasó por allí, pero cuando vio al hombre en el suelo, ¿qué hizo? Siguió de largo. Pasó también un levita, un supuesto servidor del templo de Dios, pero también siguió de largo. Pero entonces pasó un samaritano y cuando lo vio, sintió compasión de él. Se le acercó y curó sus heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó a una posada donde cuidó de él. Luego, la mañana siguiente, este hombre pagó al encargado para que cuidara por este hombre y le dijo: cuídalo y todo lo que gaste, yo cuando regrese te lo pagaré. Ahora Cristo dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál crees tú que es? El que tuvo misericordia de él, ¿verdad? Entonces Jesús contesta: ve tú y haz lo mismo. Y para entender un poco mejor esto, los judíos y los samaritanos eran enemigos, se odiaban a muerte. Y Jesús dijo: el samaritano fue el verdadero prójimo de este hombre judío. Así que prójimo es todo aquel que te rodea, hermano, sin excepciones. Cualquier ser humano creado a la imagen de Dios, porque todo ser humano tiene valor y tiene dignidad por el simple hecho de llevar la imagen de Dios en él. En resumen, es cualquier persona que no seas tú. Ese es tu prójimo. ¿Y por qué el Señor enfatiza tanto amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa amar como a ti mismo? Bueno, muchos predicadores han resumido esto así: si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a otros. Y si tú no amas a otros, no vas a poder amar a Dios. ¿Cuántos mandamientos son? Son 3. Ámate a ti mismo, amas a tu prójimo y ama a Dios. Herejía. Algo venido del mismísimo infierno. Porque la Biblia nada más tiene 2 mandamientos. Ama a Dios primero y luego amas a tu prójimo. Pregunto, ¿por qué no hay una ordenanza que diga ámate a ti mismo? Porque Dios Padre, Jehová, está asumiendo que el ser humano ya se ama a sí mismo. De hecho, ¿sabes cuál es el problema del ser humano? El amor propio. Ese es el origen del pecado. El amor excesivo propio. El ego. Por eso la Biblia dice: nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. ¿A quién le creo? ¿A los psicólogos o a la Biblia? Nadie aborreció su propio ser. Por eso el Señor, cuando dice amas a tu prójimo como a ti mismo, lo que dice es: ama a otros con la misma diligencia, con la misma intensidad con la que te amas a ti mismo. ¿Y qué pasa con las personas con baja autoestima? ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? No, déjame decirte que son las personas que más amor propio tenían de sí mismas. ¿Cómo así, Henger? Porque amaban tanto la visión ficticia que querían ser, que prefirieron quitarse la vida antes de seguir siendo lo que Dios los creó. Amaban tanto su deseo y sus sueños que no les importó el dolor que le causaron a sus familiares,
al quitarse la vida. Amor propio, excesivo, idolatría propia. Yo soy mi propio Dios. Pero este no debe ser el caso de nosotros, mis hermanos. Alguien decía, procura tu felicidad buscando la felicidad de los otros, porque es más dichoso dar que recibir. ¿Cuándo vamos a ser realmente felices? Cuando amemos a los demás, cuando procuremos la felicidad de los demás antes que la nuestra. No hay nada más gratificante que hacer felices a las demás personas. No hay nada más patético, decía un predicador, no hay nada más miserable, más trágico que una persona encerrada en sí misma. Un narcisista que se ahoga en su propio reflejo, contemplando su propia belleza. Por eso la palabra clave en el Nuevo Testamento es ágape, que significa amor. Es un amor incondicional. Es un amor desinteresado. Es un amor sacrificial que tiene Dios por nosotros. Es este amor sin fingimiento, sin hipocresía que nos describe Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Es un amor fraternal entre hermanos. Y este amor de Cristo es la clave de todo. Por eso el pastor Miguel Núñez dijo lo siguiente y me encanta. El amor es el antídoto para cada uno de los pecados que hemos cometido, porque la falta de amor hacia el prójimo es precisamente la fuente de estos. ¿Escuchaste esto? Pecar es no amar. Romper la ley es no amar, es la falta de amor. Por lo tanto, cumplir la ley, ¿qué es? Amar. La falta de amor es la fuente de todo pecado, pero el amar es el antídoto contra el pecado. Por eso los 10 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Por eso Sujel Michelem decía, la motivación es el amor, pero yo por mi pecado necesito que me digan cómo debo amar a otros. Porque solamente Dios sabe lo que le conviene a mi prójimo. Puede ser que yo no lo sepa. Puede ser que yo haga algo con buenas intenciones, pero termine lastimando a mi prójimo. Pero el Señor sí sabe que le conviene. Y por eso necesitamos los 10 mandamientos. Por eso necesitamos la ley. Cristo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y no al revés. ¿Cuál es la motivación para obedecer los mandamientos? El amor a Cristo. No perfectamente, pero sí sinceramente, con entrega, porque debemos ser santificados progresivamente en este camino, mi hermano. Y Pablo cita 4 mandamientos claves aquí. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás y no codiciarás. Qué curioso que hoy en día no cometer adulterio es uno de los pecados más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque nunca en la historia estuvo tan al acceso de un hombre o de una mujer un dispositivo con internet. Y en internet se consiguen X cantidad de cosas que te pueden llevar al adulterio. TikTok, yo digo que es una máquina de fornicación. Una máquina de fornicación mental. No matarás. El Señor Jesús dijo, si odias a tu hermano o lo insultas, le dices fatuo, es decir, idiota, ya tú eres culpable ante el tribunal de homicida, de asesino. Por lo tanto, si tú odias a tu hermano, ya eres un asesino. No robarás. Seguramente aquí cualquiera dice, yo nunca he robado nada. Pero ¿sabías que simplemente con tomar el wifi de alguien sin permiso ya es robar? Estás robando el wifi de alguien.
O descargamos cosas piratas para ahorrarnos ese dinero. Ya somos ladrones. No codiciarás. La envidia es el pecado más común, hermano. Que tú envidies a alguien no significa que esa persona sea superior que tú. No, tú envidias a alguien porque tú te crees superior a esa persona y tú crees que esa persona no merece lo que tiene. Tú sí lo mereces. Así que no codiciarás y no envidiarás, no desearás. O sea, tanto odias al prójimo que tienes que tener lo que él quiere, tanto te amas a ti mismo y odias a esa persona que tienes que robarle, tanto odias a esa persona que desearías que muriera para tú sentirte satisfecho, tanto amas a tu pareja que le eres infiel con cualquier pensamiento que te vienes en la cabeza. Wow, esta es la ley. Y sin hablar todavía del falso testimonio, del chisme o del honrar a tu padre y a tu madre. Todo esto se resume en qué, mi hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo es una cuestión del corazón. ¿A quién amas? ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? Porque al pecar, estás amando más tu pecado que a Dios. Estás amando más tu pecado que a tu prójimo. La única manera para que obedezcas a Dios es el amor. Y ojo, esto no significa que vamos a vivir esmerándonos en cumplir perfectamente el decálogo o los 10 mandamientos. Porque la ley no puede justificarte, como dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Es por la fe y solo por la fe que vamos a ser salvos y no por obras para que nadie se gloríe. La fe no fue dada para que nosotros ganemos la salvación. ¿Sabes para qué fue dada la ley? Para generar esa reacción que tuviste tú y que tuve yo cuando vimos estos 4 mandamientos. Decir, estoy perdido, estoy condenado, no puedo hacerlo. Exactamente esa es la reacción que la ley quiere que tengas, porque la ley te lleva a aquel que sí pudo hacerlo, a Cristo. Te lleva a Cristo, que es el único que puede salvarte. Hermano, quita tu mirada de ti mismo, quita tu mirada de tus propias obras. Confía solamente en Cristo para tu salvación. Porque si no vas a caer en el legalismo, en el moralismo, diciendo yo puedo salvarme por mí mismo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, escucha bien, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Así que si tú quieres ir al cielo por tu obediencia a la ley, buena suerte. Buena suerte. Inténtalo. Yo te reto a que lo intentes. La salvación es solo por la fe en Cristo. Y esto no significa que yo puedo seguir pecando porque la salvación es por gracia. No, no, no. Romanos 6:1 que nos dice que nosotros ya fuimos liberados del pecado gracias a Cristo. Que ya no estamos bajo la tiranía de la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Que Cristo es mi rey y que yo debo obedecer a mi rey y que Él me da el poder en el Espíritu Santo para obedecer la ley. Ya la ley no me oprime, sino que la ley ahora es un camino, es una guía que Cristo me ayuda a transitar en amor y en el poder del Espíritu Santo. La ley es santa, mi hermano. La ley es buena y por eso debemos anhelar obedecerla. Debemos meditar en la ley día y noche. Debemos amar la ley del Señor. El amor no sustituye la ley. ¿Sabes qué hace el amor con la ley? La cumple verdaderamente, finalmente. ¿Quieres cumplir la ley? Ama. Ama. Porque el amor
no le hace mal a nadie, todo lo contrario, le hace bien. Pablo culmina en el versículo 10 así: el amor no hace mal al prójimo. ¿Y cuál es su conclusión? Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El Estado no tiene derecho de perseguir a los cristianos, porque el amor no le hace mal a nadie. Más bien es la base de toda la ley gubernamental. Los 10 mandamientos son la base de las leyes del Estado. No rompemos ninguna ley civil. Por lo tanto, el gobierno no tiene por qué perseguir a las iglesias. Como dice la regla de oro: todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hazle a los demás, o tratas a los demás como quiere que te traten a ti. Así que, mi hermano, amas a tu prójimo porque éste cumple toda la ley. Despierta, como dirá Pablo en el versículo 11. Cumple la ley, pero no pongas tu mirada en la ley. Porque si tú te crees tan bueno como para ir al cielo por tus buenas obras, si tú te crees el centro del mundo, si tú eres orgulloso y solamente piensas en ti mismo, si tú eres adúltero, si tú eres asesino, odiador, si tú eres un ladrón, si tú eres un envidioso, si tú le debes a otros, no entrarás en el reino de los cielos. Porque tu deuda no solamente es con los demás. Peor aún, tu deuda es una deuda infinita con Dios. Una deuda que, créeme, no puedes pagar por tu pecado. Por romper la ley, estás bajo la maldición y la ira de Dios. Y no hay esperanza para ti si tú sigues por ese camino. Pero tranquilo, hay una esperanza si realmente anhelas salvación. Y la conseguimos en Romanos 5:5. Pablo dice que esta esperanza no desilusiona, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por un bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor, mi hermano. La única razón por la que nosotros amamos a Dios y amamos a otros es porque Él nos amó a nosotros primero. Cristo es el amor de Dios. Él se humilló. Él cumplió la ley perfectamente como nuestro representante. Él no hizo ningún mal. Él no le debió nada a nadie. Él amó a su prójimo, incluso amó a sus enemigos. Él no nos debía nada, nada. Y sin embargo, Él vino y pagó nuestra deuda, cargó nuestra maldición y fue castigado por la ira de Dios en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Y nos libró del egoísmo, nos libró del pecado. Y si tú te arrepientes, si tú confías totalmente en Cristo, vas a ser justificado. Dios te va a declarar justo delante de Él y podrás tener vida eterna para siempre. Y ahora Cristo es tu Rey. Y Él, como tu Rey y con toda autoridad, nos ordena que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros. Y Él nos sostendrá, mi hermano, en el sufrimiento, en la angustia. Él te sostendrá, como dice Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.